Saludos a la audiencia. Estamos ya en una nueva entrega de la serie, Tu Relato. Antes de comenzar, recordemos el relato de Jimmy. Este fue sobre el fantasma del Estadio Corona que se contó en la cuarta parte de esta serie. Te solicité la posibilidad de compartir la imagen y me da gusto que hayas respondido. Esto es lo que se logró captar. Sinceramente la imagen es impactante y Jersey pegó un susto al verla. Gracias por complementar tu relato. Pero bueno, para ya comenzar, escuchemos el relato enviado por José Custer. Eran aproximadamente las 0:15. Yo estaba subiendo a mi cuarto después de tomar un baño. Cuando iba a mitad de las escaleras, escuché como si un caballo estuviera jalando algo pesado pero viejo. Cuando terminé de subir, gracias a que mi casa no está totalmente cubierta, noté un caballo negro que tenía detrás un tipo de carreta, y era comandado por un hombre que tenía un sombrero de copa. Detrás de la carreta venía una persona con la cara pálida. No tenía mis anteojos puestos, así que no puedo describir muy bien todo. Después de contarle a mi padre, me dijo que había visto algo que muy pocos han presenciado, pues la verdad sentí un ambiente incómodo en ese momento. No sé si había más cosas junto con ellos ya que no terminé de ver todo. Bueno, tradicionalmente una carreta espectral se asocia con la codicia. La leyenda cuenta que principalmente por las noches sin hora específica, se escucha el andar de una carreta cerca de la casa de alguna persona que se está volviendo muy avara, o bien, que un avaro acaba de morir, o pronto morirá, y se augura que una vez muerto, vagará por siempre en dicho transporte. Se caracteriza porque de repente, se escucha en algún lugar, luego en otro, y después en un lugar más apartado muy rápidamente. Se dice que quien la ve, muere a los 8 días de contemplar la aparición. Es posible que esto último se aplique solo a la gente codiciosa. Ahora los siguientes relatos, los envía Barker Hammer. Cuando cumplí 18 años, fui a visitar una construcción abandonada a las 15 horas. Entré a este lugar, al inicio me sentía emocionado y curioso de ver lo que había dentro, y al entrar más al fondo de la construcción, vi que había una mesa grande y 3 cruces que estaban clavadas en la pared. Lo que me dio más miedo es que en la mesa había una cosa sanguinolenta que estaba ahí. Lo terrorífico es que al verla con más detenimiento, esta cosa se movió y de repente vi que varias sombras andaban merodeando en el cuarto. Sin buscar más, me di a la fuga rápidamente, y sin ver hacia atrás llegué a casa. Me escondí en mi habitación. Mi mamá me dijo que después de ese día, pasé 3 días con calentura, y en ese tiempo soñé el mismo lugar que visité, pero con gente extraña con capucha negra. Le sacaban el corazón a un hombre que yacía en el centro del grupo. Escuché un grito horripilante, y en el altar alcancé a ver a un ser parecido al diablo. Desde ese día nunca volví a jugar en casas abandonadas y panteones, ya que como dice el refrán, a Dios hay que venerarlo y al diablo hay que respetarlo, y eso que soy un ateo en la actualidad. Aunque no lo creas, los ateos no por serlo, son exentos a tener experiencias con lo desconocido y las artes oscuras, pues he sabido de varios que sí han tenido estas experiencias sin necesidad de creer en el mundo espiritual. Ahora, lo que viste en ese inmueble abandonado fue precisamente el escenario de un ritual satánico que se celebró tal vez horas antes de tu llegada. El sueño que tuviste es la probable representación gráfica de lo que ocurrió en ese lugar que invadiste, y es posible que haya habido aún una energía maligna impregnada en el sitio, por así decirlo claro. Cuando tenía 10 años, siempre el día de mi cumpleaños iba a visitar a un amigo llamado Paul, quien siempre me festejaba en su casa. Pasé 3 cumpleaños con él, y siempre me gustaba estar con su familia. Una vez que ya estaba a punto de acercarse mi cumpleaños, estaba con mi mamá cuando tocaron la puerta. Vi afuera a Paul y le pedí que pasara. Él me dijo que venía a festejarme a mi casa, ya que no podría ir a la suya a festejar mi cumpleaños. Me extrañó esto, pero no le pregunté nada, porque me sentía más feliz de verle. Mi mamá le preguntó si había venido solo. Él le dijo que su mamá le había traído hasta mi casa y que lo esperaría en la parada de autobús.
Mi mamá fue por el pastel y yo me quedé a jugar con él. Lo que más recuerdo de ese día es que a pesar de estar haciendo mucho calor, él estaba muy frío y que al verle, noté que no reflejaba la luz de sus ojos. No me dio miedo pero sí me dejó extrañado. Me cantó el feliz cumpleaños y comimos pastel. Aunque él no lo hizo porque me dijo que se sentía mal, terminó todo y le dije que le acompañaría a la parada de autobús, pero él se negó a que le acompañara. Yo le insistí y él con una mirada que causaba miedo me dijo, ¿a dónde voy? Y yo, tú nunca me podrás acompañar. Así que le dejé en paz y se fue. Al otro día mi mamá me pidió llevar pastel para compartirlo con él en la escuela y darle un poco a su familia. Al entrar a mi aula, el director nos dio una noticia que me puso muy triste. Paul había muerto el día anterior a las 12 horas. En ese momento me quedé sorprendido ya que él me fue a visitar a las 14 horas, o sea, 2 horas después del deceso. Tuve miedo de ir a su funeral y a su entierro. Mi mamá piensa que posiblemente murió en el transcurso en el que fue de mi casa a la suya cuando salió, pero yo por no angustiarla no le dije la verdad. A veces siento miedo al recordar que un muerto fue a festejar mi cumpleaños y aun cuando han pasado los años no me lo puedo creer. ¿Han sido frecuentes estas experiencias de alguien que de algún modo una persona hace contacto con alguien que había muerto previamente y tratarle como si estuviera con vida? Es posible que tu amigo haya muerto en circunstancias repentinas, y al decirte que se dirigía a un lugar donde no puedes ir, es cuando probablemente ya se había dado cuenta de su propia muerte, pues se dice que un alma al momento no se da cuenta de su muerte hasta después de haber pasado un cierto tiempo. Y la parada de autobús, al menos a mi punto de vista, representaba su partida al mundo espiritual y que no quería marcharse hasta al menos festejar por última vez tu cumpleaños. Este relato tiene un aire de tristeza. Para mí, este suceso fue mi arruina infancia y la primera vez que tuve una experiencia sobrenatural. Cuando tenía 7 años, tenía la costumbre de que cuando mi mamá iba a algún lado y estaba solo, cerraba toda la casa y tapaba las ventanas con las cortinas, ya que era un niño muy realista. Aunque la verdad le tenía miedo a los llamados robachicos y a los ladrones. Incluso dejaba en el patio a mi perro para que cuidara la entrada y me alertara del peligro o de si alguien se acercaba, era paranoico. Una noche mis padres se fueron a un funeral y no regresarían sino hasta la mañana siguiente. Se llevaron a mis hermanas mayores y me dejaron con mi hermano mayor. Él a la media hora me dijo que se iba a ir con sus amigos a un baile que estaba en otra colonia, y al irse, cerré las puertas y protegí la casa para que nadie entrara, como era mi costumbre. Solo había una ventanita muy pequeña para poder ver en caso que algún familiar tocara la puerta para dejarle entrar. Por miedo metí a mi perro a la casa, estaba tratando de dormir en la sala con la luz encendida cuando a la medianoche, escuché unos golpes muy fuertes en el portón de mi casa. Pensé que era mi hermano o mis padres, y vi por la ventanita, pero solo vi una mujer vestida de blanco, con el cabello negro y muy bonita que me veía fijamente a los ojos. Le pregunté qué era lo que quería, pero no me dijo nada y solo se quedó mirándome. Le pregunté de nuevo asustado, ¿o le llamo a la policía? Lo que más me dio miedo, porque mi perro empezó a chillar de miedo y se escondía en los sillones. Eso era raro en él, porque era muy bravo y no le gustaba que nadie se acercara a la casa. Con el miedo hasta lo más alto, casi a punto de llorar le dije que se marchara. En ese momento la mujer solo se quedó mirando toda la casa y sin decir nada, se fue. Después de eso, me quedé con un miedo que incluso me hizo sudar. Mi perro estaba peor que yo, en ese momento escuché que alguien gritaba con fuerza, y su voz parecía el viento cuando va a mucha velocidad. Al otro día mi papá y mi mamá me encontraron aterrado, abrazando a mi perro en el sillón. Lloré como nunca lo hice, y a mi hermano lo regañaron por haberme dejado solo. Después de esto, una vecina se puso a platicar con mi mamá sobre la noche anterior, ya que los vecinos habían escuchado a la Llorona gritar en toda la colonia. Al contarle a mi mamá la historia, la vecina le dijo que de inmediato me llevara a la iglesia y me diera de beber agua de San Ignacio, ya que de lo contrario la Llorona me llevaría, y así se hizo. Aún no me explico del por qué si estaba solo, la Llorona no me llevó o me mató.
Un maestro que es chamán que daba clases en la universidad donde estudié, me dijo que tal vez algún santo, pariente muerto que me quiere mucho o mi ángel de la guarda me protegió ese día, y evitó que ese espectro me hiciera daño. Aún tiemblo de recordar esto, no culpo a nadie por sentir miedo a la Llorona y a la oscuridad más profunda de la noche. Lo primero que vino a mi mente mientras leía, es precisamente la Llorona, por cómo le describiste, pues los gritos registrados se escuchan como mencionas. Aunque lo extraño es de cómo fue tu encuentro con este espectro oscuro. Nunca había escuchado una historia similar. Mi abuelo trabajó en Puebla en una fábrica de algodón, donde hoy es parque industrial. Él se iba temprano, cerca de las 5:30. Antes se iba en transporte público, ya que solo llegaba en ese tiempo una ruta que hoy ya no existe. Pero un día se le ocurrió ir en bicicleta y a él le encantaba esto, siempre llegaba a su trabajo y dejaba su bicicleta encargada con el guardia. A mi abuelo le encantaba conocer a la gente y el guardia de seguridad de la fábrica se volvió su amigo, a quien siempre le contaba sucesos paranormales que pasaban en el sitio. Un día mi abuelo se fue como de costumbre a su trabajo en su bicicleta por la carretera, cuando de repente vio que se acercaba una tormenta ya que era época de lluvias y estaba poniéndose el cielo nublado. Mi abuelo le dio toda la velocidad a la bicicleta para llegar más rápido para que le alcanzara la lluvia. En eso comenzó a llover cuando pasaba por las vías del tren. A unos kilómetros antes de llegar, sintió que una persona le seguía. Pensó que era un compañero de trabajo, ya que había muchas personas en bicicleta que iban a trabajar a las fábricas. Mi abuelo le saludó cortésmente, pero vio una figura espantosa y que nunca olvidó, pues fue un niño con una bicicleta muy antigua de color rojo que iba manejándola, pero lo que más le aterró, es que el niño no tenía manos sino que parecía ser impulsado por una energía maligna. Iba solo pedaleando con sus pies y en donde estaban sus manos, solo había 2 muñones sanguinolentos. Al ver a la cara a mi abuelo, le dijo con una sonrisa maligna y demoníaca que ya sabe andar en bicicleta, para después reír de una forma escalofriante. No supo después qué pasó, pero dice que despertó en el hospital. Junto a él estaban varias personas y ellos le preguntaron el por qué lo encontraron desmayado y con lesiones en las vías del tren, diciéndole que tuvo suerte de que este no hubiera pasado. Él me dijo que quería contarles pero eran otros tiempos. Era probable que pensaban que fuese un loco y le hubieran quitado su empleo. Pensó en su esposa y sus hijos, y solo dijo que se había resbalado con el agua de la lluvia. Pasaron 6 meses, tuvo que recuperarse en ese tiempo, y además de eso le dio una severa fiebre, tal vez por ver al espíritu o presencia demoníaca. Me cuenta que tuvo que ir a la iglesia varias veces y rezar para poder así curar su mal. Al regresar a la fábrica, le contó solo a su mejor amigo lo que en verdad le pasó, el guardia le creyó y le dijo que iba a investigar el por qué vio ese ser. Un día que descansó el guardia y él, fueron a ver a una persona que vivía cerca, esta persona le dijo que antes había una hacienda por donde están las vías de tren, en ella vivía una pareja de franceses, los cuales se quedaron a vivir ahí. Tenían un niño el cual era el mayor y una niña. Un día el padre fue a Francia a hacer unos negocios, y al llegar mencionó la señora, tenía con él una bicicleta de la época. El niño estaba feliz porque en ese tiempo era algo muy llamativo. El niño nunca dejaba su bicicleta, decía la señora que su bisabuela que era empleada de ellos, le mencionó que llegó a obsesionarse mucho con ella a tal grado que su padre le tuvo que poner una cadena a esta como castigo porque el niño le gritó horriblemente a su madre por no dejarlo salir a pasear en ese día ya que estaba lloviendo. Al otro día al ir a despertar a sus hijos, solo bajó la niña, y al buscar al niño no le encontraron. Le buscaron y no estaba, los padres angustiados enviaron a toda la servidumbre a buscarlo. En ese momento uno de ellos le informó a la familia que había una persona que la encontraron muerta en las vías del tren. Al ir a ver, se dieron cuenta con horror que su hijo era el mencionado cadáver. Dice la señora que el niño estaba acostado sobre las vías y que solo su bicicleta estaba deshecha por las ruedas del tren y que éstas le habían pasado de lado a lado sus brazos, ya que le encontraron acostado en posición de cruz ya sin brazos.
Después de este suceso, la familia se fue a vivir otra vez a Francia y que nunca se encontraron los brazos del niño. Cuenta que algunas veces cuando hay lluvia y tormenta, aparece el niño con su bicicleta la cual la conduce sin brazos y sonriendo malignamente. Mi abuelo y el guardia se quedaron sorprendidos, y el guardia le aconsejó que olvidara todo y que ya dejara de usar bicicleta para ir al trabajo. Después que me contó la historia, al otro día por las indicaciones que me dio, llegué al lugar de los hechos, y a pesar de ser de tarde, se siente un ambiente desolado y algunas veces se siente como si alguien te observara. La verdad, al acordarme de nuevo, sentí miedo y decidí ya no ir más. Si quieren que les dé un consejo, es mejor no investigar algo que puede ser aterrador. Si se trata del alma en pena de un niño, ¿cómo es posible que ría de la forma que describes? Creo que perdió la vida a causa de algo que vio, ya que me resulta extraña la forma en que le encontraron. En posición de cruz. Le considero como un misterio. ¿Ha habido investigaciones al respecto? Mi madre desde pequeño siempre me contaba una historia de terror donde me decía que ella vivió momentos extraños en su vida. Yo al inicio nunca me preocupó eso, pero cuando tuve 15 años empecé a notar cosas raras en ella que en la actualidad noto. Mi madre siempre se levanta tarde, cerca de las 10 u 11 horas, y siempre está cansada, además de que se queda a dormir muy tarde. He intentado quedarme con ella pero por mi trabajo no puedo, solo sé que me ha dicho que sufre de insomnio, pero no creo, ya que siempre lo hace y esto a la larga le haría daño. Cuando tenía 15 años llegaron los familiares de mi tía que vive en Cuernavaca. Mi madre siempre me habla bien de ella pero menciona que le encanta la magia y que algunas veces le practica. Ellas se quedaron platicando en la casa mientras yo llevé a mi prima a ver la ciudad. Ella es muy linda y amable pero es un poco rara, ya que algunas veces está muy distraída o ve cosas que nadie ve. Cuando fuimos a un museo que antes era convento de monjas, al ir por la cocina, ella vio por una puerta en la cual había vallas y me preguntó que si ya vi eso. Yo le respondí que no, que era lo que me dijo. Me responde sobre una monja que pasó por ahí. Yo me asusté pero no le tomé importancia, hasta que le pregunté a uno de los guías por qué hay una valla en ese lugar. Este me dijo que habían encontrado en ese lugar una cripta en donde enterraban a las monjas, y que muchos decían que se sentía muy frío y una señora le había dicho que había visto una monja, ya fuera de ese lugar y en el centro histórico de Puebla. Ella y yo estuvimos platicando y me preguntó si me gustaría ver algo que ha aprendido. Yo la vi raro y ella me dijo extrañada si acaso a mi mamá no le va. Yo interrumpí preguntándole a qué se refiere. Al ver mi actitud enojada ella se molestó y me dijo que ya nos fuéramos. Llegamos a mi casa y mi prima se fue al cuarto a donde iban a dormir, mi madre se quedó viendo esto y me preguntó qué le había pasado a mi prima y por qué está enojada. Le conté todo lo que pasó, y fue a ver a mi prima con mi tía, pero después no me dijeron nada. En la cena ella me pidió disculpas por su actitud y volvió a ser linda y amable como siempre era. Ya de noche yo me quedé viendo la televisión con ellas, mi mamá me preguntó que si no estaba cansado, yo le dije que estaba bien, pero ella insistió y me invitó una taza de té a pesar de que yo no quería, así que por darle gusto me lo tomé, y de repente sin saberlo me dormí. Desperté en mi cama y eran las 3 horas, iba a la cocina por un vaso de agua cuando vi que en la sala de mi casa había un resplandor. En eso vi 3 figuras que estaban alrededor de un fuego como de color rojo. Al ver eso, me quedé congelado, y una de esas figuras se acercó a mí y me dijo con una voz extraña pero femenina, que aún no estaba listo, y que es mejor que no sepa nada. Luego desperté y encontré a mi familia preocupada por mí, hasta mi tía y mis primos de Cuernavaca se quedaron más tiempo, pues dicen que me encontraron inconsciente en la entrada de mi sala y tuve mucha fiebre. Estuve 3 días delirando. Desde entonces ya no he visto a mi tía y mi prima. Mi madre siempre me dice que debo de creer más en las cosas que para muchos son supersticiones, ya que estas para su opinión me harán libre. No sé por qué dice esto pero al recordar lo que pasó en la sala esa noche me dan miedo.
Cuando tenía 20 años, mis tíos de parte también de la familia de mi mamá, siempre nos iban a visitar, ellos les quiero y estimo mucho, mi mamá me dice que son parientes de la hermana de mi abuela, que son muy amigables pero que algunas veces se comportan raro. Recuerdo que cuando llevé a mi prima a comprar cosas porque hubo una fiesta, mi papá y el suyo se pusieron a tomar, y ella me dijo que nos fuéramos a otro lado, ya que sentía que alguien le seguía. Al dar la vuelta en una calle a lo lejos vi que había varios hombres que estaban buscando algo. Ella me dijo que tal vez nos querían asaltar y que por eso ella me pidió irnos por otro lado. Después de eso empecé a ver que mi prima era muy atinada para todo. Para mí alguna vez llegó a parecer que ella leía la mente, pues una vez cuando estábamos en una fiesta, yo y un primo mío que había ido, nos estábamos divirtiendo, luego ella se acercó a nosotros y nos preguntó sobre su aspecto. Yo pensé, qué hermosa se ve mi prima, y ella me dio las gracias, pero lo extraño es que yo no le dije nada, solo le pensé. En cambio y sin motivo, ella le dio una cachetada a mi primo y le dijo que a una dama no se le dice eso. Yo y él nos quedamos con cara de extrañez, ya que ninguno de los dos dijimos nada. Después de un rato, cuando me puse a bailar con ella, me miró a los ojos y me dijo que ya no sufra por esa chica que no me ama, porque tengo a muchas personas que me quieren pero no me he dado cuenta. En eso, y como ella estaba muy alcoholizada, le vi a los ojos y me aterró cuando en lugar de pupilas, le vi unos ojos como unas rendijas parecidas a los de un gato. Pestañeó como si fuera una iguana o una rana, me dio tanto miedo que me caí, y ella se cayó encima de mí. Al levantarme, todos me preguntaron qué me había pasado, no les conté nada, pero noté que ella estaba muy seria y no hablaba, solo se me quedaba viendo. Desde ese incidente ella no me ha vuelto a hablar como antes, y su familia se ha apartado mucho de la nuestra y mi mamá siempre me dice que mantenga la distancia de ellos, porque cuando se enojan pueden ser peligrosos. Cuando tenía 25 años, mi abuelo murió y con ellos llegaron muchos familiares de mi padre. Ellos son de Libres, una ciudad la cual pertenece al estado de Puebla. Estaba en el funeral, sintiendo el ambiente triste del momento, cuando de repente alguien se acercó a mí y me dijo, ¿qué pasó, chamaco? ¿Ya no saludas o qué? En eso vi a una señora mayor pero muy elegante y guapa, un señor muy parecido a mi tío mayor, y un chico de mi edad, además que había 3 chicas jóvenes, una de 10, otra de 15 y una de 20, solo deduje su edad ya que nunca se los pregunté, a lo que extrañado le dije que no se molestara, para después preguntarle quién era ella. La señora soltó una carcajada la cual se oyó en todo el lugar, una de mis tías le pidió que bajara la voz, y ella dijo que esto parece funeral, en un cierto tono de sarcasmo. Mi papá me explicó que es la hija de uno de los hermanos de mi abuelo, por lo tanto es mi tía, y sus hijos son mis primos. Lo extraño es que mi mamá y ella se vieron y se dieron un abrazo, el cual parecía como si ya se conocieran de toda la vida. Los 3 días que nos dedicamos a la velación de mi abuelo me la pasé con sus hijos, sobre todo con la pequeña la cual cada vez que me veía se acercaba a mí y me abrazaba. Sus hermanos solo platicaban conmigo y eran muy cordiales. La última noche en que hicimos el rosario para el descanso de mi abuelo, eran las 0 horas, y me fui a dormir a un sillón. En eso mi prima la más pequeña se me acercó y me dijo con una cara de sueño que si podía dormir conmigo. Su hermana un poco molesta le dijo que no soy como los otros, así que no debería de pedirme eso. Ella le dijo que ya le había pedido permiso a mi mamá. Ella intervino y dijo que si le daba permiso, pero no quiere que me haga travesuras, pidiéndome que le cuide y no le haga nada. Yo le dije serio pero sonriendo que sería incapaz. Nos fuimos a dormir, ella me dijo que la abrazara. Al inicio no quise pero después me abrazó y se me pegó y no tuve más remedio que hacerlo. Como a las 3:30, desperté y vi que todo estaba silencioso, lo raro es que mi prima no estaba, supuse que se había ido a dormir con su familia, en eso escuché que alguien se reía como una risita de niña, y al ver hacia el otro lado a donde mis abuelos dormían, una voz de niña me dijo, ven, vamos a jugar, vas a ver que te vas a divertir. Me dio tanto miedo la voz que no quise ir, pero dijo más seria que vaya o que me iba a lastimar, y que me iba a enseñar algo que me va a gustar. No supe cómo, pero me levanté y con la lámpara de mi celular me acerqué al cuarto de mis abuelos, y al ver más de cerca, vi una pequeña luz como si fuera una luciérnaga, la cual se acercó a mí y me dijo que ahora sí nos vamos a divertir en grande.
De repente y sin saberlo, desperté sudado y temblando de miedo. A un lado estaba mi prima con un vaso de agua con hielo grande en sus manos y me dijo que si había tenido una pesadilla. Yo le dije que sí, y ella me dio el vaso y me dijo con un poco de sarcasmo y riéndose como una niña, que hubiera hecho una travesura grande. Es una lástima que no te guste divertirte como mis hermanos y yo, ¿verdad? Yo me asusté y ella me dijo que olvidara todo. Desde ese día ya no veo a mi familia igual, ya que ahora considero a esta como extraña. No se necesita investigar para saber que la magia a la que les gusta practicar, como le dices, se trata de la oscura. No sé qué tan peligrosa se puede volver esta familia si se les molesta, pero te sugiero que dejes de sorprenderte por lo que ves y experimentas, ya que le pueden malinterpretar, pues a estas alturas ya hasta te hubieras acostumbrado a los sucesos extraños que giran en torno a esta familia. Bueno, el video se está ya alargando. Por ahora le dejaremos hasta este punto, ya que Barker tiene otras historias que compartir, pero prefiero ya detenerme. En la próxima parte continuaremos con las que quedaron pendientes, así que por ahora es todo. Hasta pronto.